Buenos días, profesor. En esta oportunidad, los integrantes del Grupo 2, conformados por Lucero Guamán, Nicole Tumi, Rolando Zafra, Luis Chávez, Piero Osorio y quien le habla, Rodrigo Vega, vamos a presentar el tema de desarrollo de software. Primero, ¿qué es el desarrollo de software? El desarrollo de un software es un proceso sistemático y analítico. Debido a estas características, se puede considerar una ingeniería, la cual está en constante implementación y coordinación. Cabe resaltar que la responsabilidad en el desarrollo de un software recae en un ingeniero de software o un programador de alto nivel. Dicho esto, doy pase a mi compañero Piero Osorio. Bueno, continuando con la presentación, hablaré sobre los principios del desarrollo de software. Hablaré sobre 3 principios básicos y luego sobre 5 principios de la programación orientada a objetos. En el primer lugar, el principio KISS consiste en mantener el código simple, evitando cualquier complejidad innecesaria, escribiendo el código de una manera más específica. Luego tenemos el principio Drive, que consiste en evitar la redundancia y repetición del código en los trabajos colaborativos o los individuales, ya que en el futuro puede afectar u ocasionar problemas a la hora de la modificación del código. Finalmente tenemos el principio Yagni, que consiste en evitar escribir el código de una forma muy general, ya que muchas veces parte de este código llega a ser inútil. Este principio va relacionado al principio KISS. Bueno, ahora hablaré sobre los principios SOLID, que son los principios de la programación orientada a objetos. El principio de responsabilidad única consiste en que un objeto solo debe tener una responsabilidad. El principio abierto-cerrado consiste en que las entidades de software deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. El principio de sustitución del scope consiste en que los objetos de un programa deben ser reemplazables por instancias de sus subtipos sin alterar el funcionamiento correcto del programa. Luego tenemos el principio de segregación de la interfaz. Consiste en que es mejor hacer una interfaz específica a hacer una de propósito general. Esta es muy parecida al principio KISS que vimos anteriormente. Y finalmente tenemos el principio de inversión de la dependencia, que consiste en que se debe depender de abstracciones, pero no de implementaciones. Bueno, ahora continuaremos con mi compañera Nicole. Metodología del desarrollo de un software. Es el conjunto de procedimientos, técnicas, documentos y herramientas que van a ser seleccionadas y que van a ser empleadas en el desarrollo de un software. Su objetivo es optimizar y formalizar las actividades que se realizarán para obtener este software. Se divide en dos. La primera de ellas es la metodología tradicional o también llamada pesada y la segunda de ellas es la metodología ágil. La primera de estas se caracteriza por hacer énfasis en la planificación inicial de todo el trabajo, al igual que su control y documentación. Las especificaciones son minuciosas para las actividades, herramientas y etapas de proyecto. Esto hace que la adaptación a cualquier cambio sea complicado y costoso. Contrariamente, la metodología ágil brinda procesos incrementales, sencillos y adaptativos. Además que emplea una comunicación constante entre los desarrolladores y los usuarios. Posee dos fundamentos. El primer de ellos es el retraso de decisiones y el segundo de ellos es la planificación adaptativa. Un tipo de metodología es la metodología cascada o también llamada metodología waterfall. Esta es la estructuración estricta de fases que funcionan de manera sistemática. Esto quiere decir que cada etapa debe ser concluida para dar inicio a la que continúa. Esta emplea el análisis de requisitos, herramientas, pruebas y mantenimiento de manera disciplinada. Asimismo, al final de cada fase se reúne la documentación elaborada y se evalúa el progreso obtenido.
Se le denomina waterfall debido a la estructura que posee, ya que parece una cascada. Sus fases. La primera de ellas es el análisis de los requisitos de software. Aquí es donde se debe comprender el ámbito de información de software, así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. La segunda fase es el diseño. Aquí se enfoca en la estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. La tercera fase es la codificación. Aquí es la transformación del diseño ya establecido a un formato que puede ser descifrable por una máquina o computadora. La cuarta fase es la prueba y aquí se verifican que las entradas establecidas produzcan los resultados que realmente se requieren. La quinta fase es el mantenimiento. Aquí probablemente el software sufrirá cambios y este puede ser después de la entrega final. Otra metodología es la Scrum. Esta se basa en la cooperación que tiene un equipo de trabajo y en la definición de cargos del mismo. Este es oportuno para proyectos situados en entornos complejos o en donde los requisitos sean cambiantes o no sean muy establecidos. Aquí se dan entregas parciales del producto final y se cuenta con la participación constante o activa del usuario o receptor. Las fases son cortas y definidas. En cada ciclo se debe otorgar al usuario un resultado completo o una fracción del producto final. La participación de este usuario es importante dado que éste debe priorizar los objetivos, requisitos del software. Asimismo, debe balancear los aportes y también planificar continuamente los objetivos que el software debe cumplir. Este inicia con la recogida de requisitos, también llamada gestión de backlog. Luego se va a una planificación del sprint, se ejecuta el sprint, se dan los ciclos diarios, luego se entrega a las partes implicadas, luego se da una petición de feedback o retroalimentación, luego se da análisis a este feedback y luego se reincorpora esta retroalimentación, es decir, todos los detalles que deben ser ajustados de nuevo. Y así otra vez se da el ciclo hasta llegar al software final. Otra metodología es la XP, o también llamada Extreme Programming, y esta emplea una técnica de determinación de requisitos detallados por el cliente. Aquí se hace el uso de Planning Game, que es la definición de una fecha de cumplimiento, en donde también será el alcance de una entrega funcional del software, y esta se caracteriza por su programación en parejas. Estas parejas rotan a través de todo el equipo y al final será una prueba de aceptación por el usuario. Aquí también, al igual que el Scrum, serán entregas pequeñas del producto final y al igual que la metodología Scrum, se adquiere un feedback y así hasta que se obtenga la aceptación del cliente. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de los procesos del desarrollo de software. Primeramente vamos a ver un pequeño concepto. Los procesos es la descripción de una secuencia de actividades que deben ser seguidas por un equipo de trabajadores para generar un conjunto coherente de productos. En la siguiente diapositiva podemos observar las diferentes etapas del proceso del desarrollo, la cual van a consistir en la planeación, implementación
ejecución, medición y revisión. Empezando con la planeación, es el proceso de organizar un conjunto de actividades, las cuales comienzan con la gestión de proyectos de software, teniendo en cuenta factores tanto internos como externos, orientados a la obtención de uno o varios objetivos. La implementación consiste en poner en funcionamiento a los responsables para que se realicen las acciones destinadas a cumplir las metas previstas en la planeación. La ejecución. La ejecución es el proceso mediante el cual una computadora lleva a cabo las instrucciones de un programa informático en un determinado lenguaje de programación. Medición. Este proceso nos permite ver el seguimiento y control de los desarrollos de productos y de la evolución de los procesos. Revisión. Son el conjunto de actividades que suceden como resultado del análisis, el diseño y la codificación, que sirven para depurar las actividades de la ingeniería de software. Doy pase a mi siguiente compañero. La creación de software es un proceso largo, y en los grandes proyectos llegan a trabajar desde cientos hasta miles de personas, por ejemplo en los videojuegos. Pero estas personas se dividen en ciertos sectores, y cada sector trabaja un punto específico del proyecto. Usualmente varía, pero a grandes rasgos, los grupos más resaltantes en un proyecto de software son los programadores, que según Internet es aquella persona que elabora programas de computadora. Él es el encargado de pensar cómo será el esqueleto del programa, su funcionamiento y su lógica. Debe pensar qué es lo que va a hacer cada cosa e implementarlo. Si algo no funciona bien, él es el responsable, el diseñador. Cada programa, cada software tiene su propia estética. Por ejemplo, Apple, que su estética es muy bonita y es muy típica, casi reconocible apenas lo ves. Esto es trabajo del diseñador, que tiene que pensar cómo debe verse nuestro programa. Y si algo se ve feo, él es el responsable. Control de calidad. Esta es la parte casi final del programa, del proceso, disculpe. Y es el encargado de ver la efectividad del programa. Si es que algo se puede mejorar, se debe mejorar. Si es que no, seguro se puede mejorar después. Si algo no está a la altura, él es el responsable. Podría seguir dictando varios grupos de programación, pero no puedo extenderme mucho porque el video debe durar poco. Pero quisiera decir que el desarrollo de software en los últimos 50 años se ha expandido de una forma gigantesca. Antes era imposible tener una computadora y ahora podemos tener hasta realidad virtual en nuestras casas.